Que Dios les bendiga, amados, amadas de Cristo Jesús. Vengo con alegría a compartir con usted esta bendita palabra. Estoy aquí en el patio de mi casa, hace bastante calor en Managua, Nicaragua. Y entonces buscamos, ¿verdad?, donde medio esté un poquito que hay aire, pero la verdad es que es poco el aire que hay. Aquí estamos y para más todavía, para sumarle más al asunto, la luz se fue. Así es que ni podemos poner aires, ni abanicos, nada. Así que estoy aquí grabando este video con la palabra del Señor para después poderlo subir y que usted pueda escuchar junto conmigo la palabra de Dios que Él hoy ha puesto en mi corazón, que sea la que escudriñemos. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 6. Vamos a leer del versículo 27 en adelante. Como siempre, ¿verdad? Le damos toda la gloria a Papito Dios, toda la honra, la alabanza de nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Solamente por Él podemos entrar hasta el lugar santísimo. Solamente por Cristo Jesús, por creerle a Él y arrepentirnos, es que tenemos esta bendita oportunidad de poder leer su palabra y disfrutarla. Antes yo no hubiera podido hacerlo. Y algo más que les quiero decir, amados y amadas, que aprenda a no quedarse con las palabras humanas, sino que con los versículos de la Biblia. Entonces usted vaya tomando anotación, luego se va a su Biblia y revisa si lo que se le dijo acá está en la Biblia. Porque si solamente son palabreríos de nosotros los que predicamos, por favor, no se coma eso. Eso es como beber leche adulterada, con mucha agua. No hay como la leche que está higiénica, ¿verdad? Pero que esté con todo lo que trae, las vitaminas y todo. Con eso puede hacer cajeta de leche. Yo compraba leche ahí que pasaban vendiendo y me salía un poquitito de cajeta. Cosa que en la finca de mis abuelitos yo hacía de la mera teta de la vaca, agarrábamos la leche y hacíamos cajeta y nos salía bastante de 1 litro, pero acá es adulterada. Así también es comparada la palabra de Dios. Es la leche no adulterada para los tiernos en el Señor, pero para los adultos ya tiene que ser comida sólida. Así es que esta palabra tratamos con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo. Le doy gloria a Dios por el Espíritu Santo para que todos podamos entenderla, estudiado o no estudiado, los que tienen años de estar en el Evangelio, los que acaban de aceptar. Es el ruego que yo le hago a mi Señor. Sencillo, sencillo. Bendito sea mi Señor para siempre. Dice acá la palabra de Dios: pero a vosotros los que oís, estamos escuchando, ¿verdad? Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Es el mismo Jesús que está hablando acá en Lucas 6 del 27 en adelante. Le está diciendo a todos los que lo seguían y a sus discípulos, a los que él les llamó apóstoles, que amaran a los enemigos, porque en la ley era ojo por ojo, diente por diente. Lo que le hacía una persona a la otra persona, entonces se le hacía a ella lo mismo, que sintiera el mismo dolor, para que no lo siguiera haciendo. Y había casos en que era la muerte, se llevaba, ¿verdad?, de los que estaban allí con autoridad, y llevaban a juicio el asunto, y cuando se encontraba la persona con 2 o 3 testigos, ¿verdad?, o más testigos, que el asunto era cierto, entonces la persona era a veces hasta condenada a muerte. Pero aquí vemos a nuestro amado Jesús, precioso Jesús. Oye lo que dice, aquí nos enseña Él como que fuera otro Dios. Así lo han visto muchos. Piensan y dicen erróneamente que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Pero es que esos son los que no escudriñan la palabra. Porque el Señor Jesús habla del Dios del Antiguo Testamento. Habla de la ley. Todo eso Dios, sabiendo que en ese entonces no iban a tener todos el Espíritu Santo, el ayudador, ese era un regalo para después de que viniera su Hijo y diera su vida por él. Entonces las personas antes podían mantenerse vivas si daban alguna ofrenda. Era como que era una salvación por obras.
Entonces daban corderos. O si la persona era muy pobre, había diferentes cosas que se podían dar, animalitos, como las palomitas, como algún grano. Y los que tuvieran más dinero, pues daban corderos, daban animales que podrían ser bastante caros. Vemos en el templo ahí en Jerusalén, ahí vendían los animales. La gente venía de lejos, traía el dinero y hasta cambiaban su dinero extranjero por el dinero del lugar de Jerusalén. Pero también ahí vendían animales para ofrecerlos en sacrificio. Ya estaban encargados los sacerdotes. Ya con Cristo Jesús, eso quedó cortado. Tanto es así que 70 años después que el Señor Jesucristo se fue al cielo, destruyeron ese templo y no ha habido más templo. No ha habido más templo. No voy a tocar, ¿verdad?, las profecías que hay sobre eso, pero sí estoy hablando de que por esa razón los judíos no celebran más esos sacrificios como antes, porque el templo ya no existe. Y eso lo había dicho el Señor Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra en esa casa, en ese templo, que los judíos religiosos se sentían tan orgullosos. Pudo más orgullo que creer en el Mesías prometido, el Señor Jesús. Permítanme tomar un poquito de agua, amados, que se me seca la boca de una manera tremenda. Pero mientras Dios me dé el habla, pues aquí vamos a estar compartiendo la enseñanza, lo que hemos aprendido en el Evangelio, en la Santa Palabra, para ustedes. Y dije de manera sencilla. Entonces, cuando ya viene Cristo, Él no dice que el Dios del Antiguo Testamento no era su Padre, al contrario. Él dice que vino a cumplir la ley. Así que cuando alguien le llega con esa enseñanza que el Dios del Antiguo Testamento es otro, diferente al que Jesús vino a predicar, porque Jesús vino a hablar de su Padre. Dice que su Padre lo envió, Jehová, como es conocido, agregándole las vocales a unas letras que no se podían pronunciar. Porque los judíos, conforme iban pasando los escritos a nuevos pergaminos, porque los otros ya estaban demasiado dañados por el uso, entonces ellos, yo no sé si lo hicieron porque Dios así lo quiso o qué fue, pero era tan sagrado escribir el nombre del Señor que con el tiempo ellos lo que hicieron fue, lo quitaron mejor. Ellos solo usan, vamos a decir, las consonantes, no usan las vocales. Entonces nosotros, para poderlo pronunciar, le agregaron, yo no le voy a explicar quiénes y cómo hicieron eso, pero se le agregó vocales y algunos dicen Jehová, otros dicen Yahvé, otros dicen Yahweh, otros le dicen Adonai, y hay muchas maneras. Yo le digo mayormente Dios Todopoderoso, le digo el gran yo soy, mi papito Dios, porque yo soy su hija, y si usted aceptó a Cristo, al Hijo, porque Él dice que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero que el que recibe a Cristo en su vida, creyendo en Él, que Él es el Salvador, que Él es el ungido, Él es el Mesías de Dios, prometido en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por eso le digo que no vaya a creer a lo que le dicen de que el Dios del Antiguo Testamento es otro. Cristo vino a cumplir las profecías sobre su venida y todavía hay algunas que no se han cumplido, que son con el tiempo de cuando el Señor venga a juzgar a toda la tierra, a todos los habitantes. Ahí van a ser juzgados los cristianos que le creyeron a Jesús y los otros, aunque sea en dos lugares diferentes, pero va a haber juicio para ambos. Y eso lo voy a seguir leyendo, amados. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar, aunque no entendamos. Yo no entiendo muchas veces, pero yo digo, Señor, ayúdame, y yo me pongo a leer. Con el tiempo oigo que algún hermano, alguna persona predica y Dios le ilumina y nos hace entender lo que allí dice. Otras veces tal vez yo solo me pongo a leer y de repente el Espíritu Santo también me da la interpretación de lo que está allí, que no es fácil entender. Así una persona carnal no va a entender la Biblia, a no ser que escuche y de eso se copie, como ya sabemos que el diablo es un imitador. Pero solo los hijos de Dios con el Espíritu Santo son los únicos que les es dado entender la palabra, la escritura, a la voluntad de Él, sí. Es en la voluntad del Señor. No es que porque tengo el Espíritu Santo y voy a forzar el Espíritu Santo para que me haga entender. No. Es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo hará en mí lo que Dios quiera. Porque Él me manda a mí, no lo mando yo a Él. Hay personas que, ahí disculpen que me brinque de un tema a otro, pero es necesario. Hay personas que mandan al Espíritu Santo o mandan a Dios y dice, tal cosa, hacelo ya.
yo declaro, yo decreto, yo declaro la palabra de Dios. Pero si es tu voluntad, Señor, le digo, porque tú, mi Señor, sabes si es bueno o no que me lo concedas ahorita. Que sea en tu tiempo, Señor. Aprendamos a pedirle al Padre, porque el Espíritu Santo no lo debe usted agarrar como que fuera un objeto que usted lo va a mandar. Al contrario, vemos a Ananías y a Zafira, que lo mató. El Señor les quitó la vida por haber blasfemado contra el Espíritu Santo, haberle ofrecido una propiedad que le iban a vender, iban a llevar el dinero todito, y sin embargo a la hora de la hora la codicia pudo más y la mentira, y dijeron que así lo habían vendido, y el Espíritu Santo les quitó la vida, porque es el Espíritu Santo el que hace milagros en la tierra, amados. Así es que no vayamos a, ¿verdad?, blasfemar contra el Espíritu Santo, es muy delicado. Él es el que hacía los milagros en Jesús, y el mismo Señor lo dice. Entonces aquí, por el Señor Jesús, estamos sabiendo que nosotros no vamos a hacer lo de la ley. Cuando yo leo salmos, ahí sale que mátalo, quítale la vida, y decía el salmista que estaba escribiendo ese salmo. Entonces nosotros podemos leer toda la Biblia, pero no es que la vamos a usar toda. Hay unas cosas que sí las podemos usar, como las promesas de Dios, pero ahora se refiere a que le quite de nuestro camino, que destruya a nuestros enemigos, pero es a Satanás. Entérate, amado, que el único enemigo tuyo y mío es Satanás, no son las personas. Pablo dice que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra carne y sangre, en Efesios 6. Tu enemigo, amado, no es el cuñado, no es la suegra, no es el esposo, la esposa, el amante, no es el jefe, no es el presidente, no es la oposición, no. El diablo es el enemigo de nosotros. ¿Y cómo podemos ganarle al diablo? Sometiéndonos a Dios. Porque Dios dice, mí es la venganza, yo pagaré. El Señor ya tiene su juicio de condenación contra Satanás. Solo que hay un tiempo que Él va a hacer gobernar este mundo, pero mientras Cristo venga, porque está la iglesia acá, todavía el diablo no se ha aparecido, el hijo del diablo, el anticristo, el que va a ser llamado Cristo con los judíos, van a construir un templo, lo van a sentar en el templo como su rey, y después Él se va a dar a conocer lo que es el hijo de Satanás cuando blasfeme contra Jehová, contra Dios, contra el Dios que dicen los judíos adorar, pero rechazaron a Cristo. Entonces, muy amados, no se dejen engañar, lean la Biblia y oremos. Oremos mucho. Hace poco yo estaba soñando, y esto me lo trae el Señor a la memoria, con esto del enemigo, el diablo, que me veo con mi hija Menorónice y veo una enorme acrecentada, enorme acrecentada. Entonces yo voy huyendo con mi hija de la acrecentada, porque ese era el camino, venía sobre el camino la inundación. Y cogemos por otro camino, pero propiamente el camino lo vienen ocupando 2 carretas guiadas por 4 bueyes y un hombre en cada carreta. Pero ellos eran enormemente gigantes, yo los veía enormes, o sea, eran demonios. Tanto la inundación, porque la palabra del Señor dice que aunque pasemos por el agua no nos vamos a negar, ni por el río no nos vamos a ahogar, y si por el fuego no nos vamos a quemar, ni la llama arderá en ti, dice el Señor, promesa. Podemos sentir que nos ahogamos, podemos sentir que nos quemamos, pero nuestro Dios en la prueba, estoy hablando de las pruebas que Dios permite en nuestra vida, podemos sentir todo eso, que ya nos morimos, pero es Dios el que va a decidir por nuestra vida. Es Dios el que tiene control de tu vida y de mi vida cuando somos hijos de Dios y hemos creído en Jesucristo. Pero cuando no, entonces es el diablo. El diablo está adueñado de esa vida y necesitas arrepentirte, amado, amada, pedir perdón a Dios. Y entonces cuando tú pides perdón a Dios en el nombre de Jesús, creyéndole en Él, la sangre de Cristo te va a limpiar todos tus pecados, y con esa sangre el Señor se la presenta al diablo, y el diablo ya no tendrá derecho sobre ti, no tendrá derecho más legal sobre ti, porque con su sangre dice que Él compra a cada uno de los que creemos en Jesús. Estos son cosas espirituales, pero así lo dice la Biblia. Y luego el Señor también dice que somos rociados, o sea que tú vas caminando y vas rociado con la sangre. El diablo no puede tocarte si Dios no se lo permite. Claro que Dios permite las cosas. A Pedro le permitió, a Pedro el Señor le permitió que lo zarandeara. Dice que lo había pedido a Dios. Pedro era muy impulsivo, y así somos nosotros. Dios nunca se equivoca, y por eso Él permite que
que el diablo, los demonios del diablo que son enviados contra nosotros nos hagan algo, porque siempre nosotros queremos ser más que Dios. Hacemos cosas que Dios no nos ha mandado y el Señor, para detenernos de la terquedad, pues le permite al diablo muchas veces las cosas, enfermarnos, quitarnos algo, qué sé yo, algo, o darnos algo que también neciamente pedimos y luego encontramos que ese algo nos hace daño y decimos: Dios, pero yo te lo pedí a ti, tú me lo mandaste. No, es porque neciamente lo pedimos. Sí, dámelo, yo decreto, yo declaro, y entonces ahí aparecen las cosas y dice la gente: oh, eso funciona, voy a decretar, voy a declarar. Pero eso es necedad. Uno debe de pedir en la voluntad del Señor. Entonces, yo soñaba eso y me miraba yo que me escondía detrás de unos árboles inmensos. Me imagino que ese árbol es como habla el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, el todo, tantas cosas, figuras, ¿verdad? Que Él las presenta como Él, como la gallina también dice que los recoge bajo sus alas. Así le dijo también allá en Jerusalén que había deseado Él meterlos debajo de sus alas, pero no quisiste. Muchas veces nosotros no queremos ser protegidos por Dios. Y en ese sueño yo empecé a pedir auxilio y hasta hablé en hebreo, le digo yo a la gente, porque yo dije, las palabras que yo dije fue: jamás jálale él, jamás jálale él. Y así me desperté diciendo eso. Entonces yo me fui como a investigar un poquito, aunque sea llegado a eso, y ahí lo que Dios me dice, que significa en nuestro español, ese idioma hebreo que yo no lo sé hablar para nada, ahí sale pues de que escudriña la palabra, la Torah, toda la palabra de Dios. Si le llamaban Torah antes y no existía el Nuevo Testamento, hoy que está unida, es la misma Torah para nosotros, es la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla. ¿Por qué? Porque a veces yo no la estoy escudriñando y Dios quiere que yo lo haga más, porque así podré yo hacer lo que Dios me ha mandado, enseñar palabra, que fluya la palabra, no inventos míos. Entonces, en ese sueño, Dios me está diciendo: si tú no tienes la espada, que es la palabra mía, el diablo te va a destruir. Voy a huir nada más de retroceso, como venía huyendo con mi hija. Pero cuando tenemos la palabra, que es la espada del Espíritu Santo, entonces nos vamos a enfrentar a Satanás. Nos vamos a enfrentar a Satanás porque estamos armados. Dios nos da las armaduras, como decía ayer en el mensaje corto que di, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La fortaleza del diablo se levanta contra los hijos de Dios para destruir nuestra fe, para matarnos, para que dejemos de predicar, nos enferma. Pero cuando recibimos esos daños, esos dardos que nos entran y nos dañan y nos hacen hasta cánceres y enfermedades incurables, cuando dejamos de creer en Dios, cuando dudamos. Yo lo digo porque he dudado de Dios y eso es pecado. Dice el Señor que el que duda es como la onda del mar que va, exhibe, entra y sale. Las nubes que van de aquí para allá. Nosotros debemos de ser de un solo pensamiento. Por eso también la palabra de Dios dice que llevemos cautivo nuestro pensamiento, todo dice pensamiento, a la obediencia a Cristo Jesús. Palabra de Dios, amado, te estoy dando por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el enemigo tuyo y mío. Aclarado esto, seguimos leyendo. Aquí no dice que ames al diablo, que es tu enemigo. Solo te aclaro que el enemigo verdadero de nosotros, que está detrás de estas personas, que va a usar, porque él dice aquí: os digo, amad a vuestros enemigos, no al diablo. Vamos a amar, no, a la gente que usa el diablo los vamos a amar. Eso es lo que Dios quiere que entiendas. Todo aquel ser humano, donde sea que esté, si te está haciendo daño, esa persona tienes que amarla. Tú le vas a pagar dándole algo, amándolo, sirviéndole. Págales con bien al que mal te hace. Y entonces mirarás la venganza de Dios. Porque si esa persona, con todo y que le trate bien, y no va a cambiar contigo y te va a seguir maltratando, llegará entonces la justicia de Dios. Te lo dice alguien que ha vivido todas esas experiencias. He visto con tristeza lo mal que le va a las personas. Bendecid a los que os maldicen. Mira, aquí dice algo más. Te van a maldecir con sus palabras ofensivas y qué sé yo cuántas cosas te van a decir. Pero entre más ellos saquen veneno, estoy a chorro, mire, estoy sudando. Pero vamos a seguir con la palabra, amado. Gloria a Dios. Entonces, entre más ellos sigan haciéndote daño con esas palabras que son como golpes de espada, dice la palabra de Dios en Proverbios,
tú bendícelo, abre tu boca, aunque te esté doliendo, aunque quieras llorar, no te pongas a llorar delante de esa gente. Porque el diablo se va a reír cuando te rías. Aguántate y después ve a llorar delante del Señor. A veces yo lloraba y peor me iba. Yo pensaba que con llorar iban a tener compasión de mí. No, más bien el diablo se hace grande y nos ofende más. Entonces hay momentos en que hay que aguantarse, amado. En tu interior estate orando y bendícelo. Decirle, tú me maldices, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que el Señor te salve como a mí. Y verás la gloria de Dios. Dios te dará gozo y te dará paz, mi amado, mi amada. Y dice algo más. Y orad por los que os calumnian. Ay, cómo he caído yo en el error que me empiezo a defender. No, si yo no he hecho eso. Si no fue así, fue así. Dice, orad por los que os calumnian. Entonces mejor irnos a orar y decirle, Señor, ¿te diste cuenta que la fulana, el fulano anda diciendo tales y tales cosas? Señor, tú lo sabes que no es así. Dios, tenga misericordia de esa persona, de esos seres humanos que tú amas. Y ora por ellos para que Dios los salve. Y mirarás la gloria de Dios. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Voy a seguir leyendo, amado. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. A veces nos asaltan y todo eso, pues no pidas lo que ya te está robando el ladrón. A veces nos aferramos y ahí lo matan a uno. Suelta eso, amado, deja que se lo lleven, porque tu vida vale más que cualquier cosa. Bendito sea el Señor. A mí me ha pasado que me pongo a pelear con los ladrones y estoy viva de milagro. Yo sé que muchos han hecho eso en el susto, pero Dios no quiere que nos pongamos a nada. Pues llévate, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Dale algo más. Y como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es para cuando tú quieres que la gente te trate bien, ¿qué tienes que hacer? Trata bien a la gente. No esperes que alguien te va a tratar bien, que se te va a venir una siembra buena si tú estás sembrando algo malo. Eso dice el Señor. Así que como quieres ser tratado, tú trata, amado. Y aunque te maltraten, llegará su momento en que te van a tratar bien cuando menos lo esperes. O tus hijos serán bendecidos por otras personas. Porque lo que tú siembras como padre, también mirarás la cosecha en tus hijos. Porque Dios es fiel. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Te has fijado en eso? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Seguimos leyendo, ¿verdad? Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, Dios le hace bien a los malos. Porque mira, si no fuera así, yo no estaría delante de ustedes, ni ustedes delante de mí. Porque yo era ingrata, yo era una desagradecida. Y sin embargo, Dios me seguía bendiciendo. Me guardó, me protegió mientras yo no lo buscaba y era una blasfema y cuantas cosas, ¿verdad? Que uno es en su ceguera, que andamos en manos del diablo haciendo daño a los demás. Dios así me amaba. Aquí Dios ama a los ingratos y malos, pero esperando, ¿verdad? El Señor con paciencia que se arrepientan, como yo me arrepentí, como tú te arrepentiste y esos otros que todavía no se han arrepentido. No creas que Dios no te está viendo. Dios todo ve lo que andas haciendo. Algunos ya el Señor ya los quitó de la tierra, pero si tú estás vivo es porque Dios te ama mucho. Arrepiéntete antes de que ya la paciencia de Dios termine. Sé pues misericordioso, y aquí dice, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que si Dios nos trató con misericordia y nos sigue tratando con misericordia porque somos desobedientes como hijos de Él, Dios también quiere que seamos misericordiosos con otros. Ah, no. Sin embargo, nosotros somos que se muera, que lo maten, ya, entiérrenlo, ya estuvo, se acabó. No, amado, no debemos ser así los cristianos. Los verdaderos hijos de Dios, mostrémosle misericordia a los malos. Ya te digo, ellos no te van a pagar, es Dios, allá lo leímos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ya viste el requisito. Si tú no perdonas, dice el Señor en la oración del Padre Nuestro. Eso lo dice.
que si no perdonamos, el Padre tampoco nos va a perdonar. Y de nada servirá que andemos 100 años en el Evangelio mientras no perdonemos a la mamá que nos dejó, a lo mejor nos regaló, o al papá no fue buen padre, o el esposo que le fue infiel, o a alguien. Y tú no perdonas a alguien, Dios no te va a perdonar. Puedes predicar, puedes ganar almas para Cristo, y entonces es muy triste lo que espera a esas personas que no perdonan, que son buenas para condenar. Aquí lo dice el Señor. No te va a perdonar. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Requisito del Señor. Dad y se os dará. Medida buena y apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Todo lo que hagas bien se te regresará en abundancia. Todo lo que hagas mal también se regresará en abundancia. Así que está en nuestras manos hacer cosas buenas para que después el Señor nos pague, porque Él paga muy bien. Él no miente. Dice su palabra que Él no es hombre como nosotros mentirosos. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, dice, para que se arrepienta. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y ahí voy a llegar yo, hasta ahí nomás termino. ¿Puedo yo sin Cristo predicarte algo bueno? Puedo aparentar, pero en cuanto ya termino el mensaje sigo haciendo lo malo. Pues Dios nos ve. Tú que predicas, tú que vives ahí publicando en las redes palabra de Dios, pero no vives lo que predicas, dice el Señor a ustedes y a mí. No lo vamos a engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Mira, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y será en abundancia. Yo puedo sembrar una semilla de mango y ese mango va a dar miles de mangos después. Eso nos puede pasar a nosotros. Yo siembro amor y cosecharé un árbol de amor, muchos miles de amores. Siembro odio, voy a cosechar un árbol, mucho odio. Por aquí me van a odiar, por allá me van a odiar. Pero si yo siembro amor, me van a amar por acá, me van a amar por allá. Y eso lo he visto acá en donde yo vivo. Antes yo daba odio, daba gritos y pleitos. Hoy doy palabra, hoy los bendigo y la bendición se me regresa. Los que han estado en mal conmigo, ahora son mis amigos y le doy gloria a Dios y son mis hermanos en Cristo. Tengo ya casi toda, estoy rodeada de gente que son cristianos. Mira qué maravilloso, qué bueno es Dios, y lo digo como testimonio, ya que estoy aquí en mi patio, me están oyendo porque predico con audio y todo. Y puedo decir confiadamente que mi Dios es fiel. Busca al Señor, amado, arrepiéntete. No mueras sin Él, porque está dado al hombre morir una sola vez, dice Hebreos 9:27. La palabra de Dios dice eso, una sola vez, no hay reencarnación y después de esto el juicio. Y como Él te ama tanto, pues aquí me está usando a mí, a esta señora, a esta viejita, para que tú creas en el Señor, te arrepientas y te salves. Y Dios te va a dar gozo, te va a dar paz en medio de las pruebas. En el mundo tendrán aflicciones, dice el Señor, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que cuando se me pega algún dolor, alguna cosa, yo digo, diablo, porque eso dice la palabra. Diablo, le digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que mire que me vale, que me diga, te estás muriendo, me vale. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Palabra de Dios. Eso está en la Biblia, decir eso. Entonces, el diablo huye. Aquí me tiene viva el Señor, han pasado los años y Él me va a llevar y te va a llevar a ti, si eres de Dios, cuando Él diga. Lo triste es no ser de Cristo. Entonces el diablo te tiene bajo su poder y te puede matar. Así que yo oro y ruego por ti, pero tú tienes que arrepentirte, amado, amada. Deja ahí el pecado y la maldad. Ya el mundo está convulsionado en tantas cosas que estamos viendo y viviendo. Los científicos dicen que este planeta será destruido, que el sol va a ser esto, que la luna va a ser lo otro, que este planeta se está derritiendo los polos. Hermano amado, tú que te has descarriado, vuelve al Señor. Amada alma que no has aceptado, ven a Jesús. El Señor te está llamando con lazos de amor. Date cuenta que todo lo que puedas tener como material y cosas, eso se queda el día que tú mueres. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué dices no tengo tiempo? Dale tiempo al Señor. Ya que estoy dándole el tiempo de mi vida a mi Señor. No quiero que me siga yendo mal. Y si Dios permite las pruebas, las sigue permitiendo en mi vida, yo quiero tener gozo. En medio de la prueba, Dios da el gozo. Aleluya. Que Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde. Y te vuelvo a repetir,
Cristo viene, arrepiéntete. Y cuando venga y te hayas arrepentido, nos llevará el Señor a todos, a los muertos en Cristo los va a resucitar y a los vivos nos va a llevar allá arriba. Arriba, amado, allá quiere llevarte el Señor. Gloria a Dios por esta palabra. Bendiciones. Recuerda, ama a tus enemigos, ora por ellos. Demuéstrale que no les odias. Pídele a Dios ayuda y Dios te va a ayudar. Él lo ha hecho conmigo y lo hará contigo también. Gloria a Dios.